De entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Tengo el privilegio de conocer amigos que de una u otra manera son maestros de vida. En este caso, Abelardo nos va a platicar cómo es que lleva una vida de veras con calma, con paz, con agradecimiento, pese a que muchas circunstancias que se le han presentado de una o de otra manera, podría haberlo llevado por un camino muy diferente y hoy vivir con cierta amargura o siendo resentido. Abelardo, bienvenido acá. Claro, muchas gracias. Te agradezco mucho. Buenas tardes a todos. Platicando, porque siempre te veo de buen humor, etcétera, y siempre te veo agradecido con la vida. Empezamos un poco desde tu primer piso donde naces y las circunstancias que vives. Me acuerdo que has comentado que ni siquiera tenían luz, agua, ni ningún servicio, ¿no? Sí, nací en una colonia de la Ciudad de México que se llama Colonia Buenos Aires, ubicada en Doctor Vértiz y el Eje Central. Ahí nacimos, ahí era una colonia bastante popular, actualmente tiene la fama de no ser la mejor colonia de México, pero desde aquella época el ambiente no era lo mejor. Mi mamá decide que nos vayamos de esa colonia a una colonia que se llama Agrícola Oriental, que actualmente es la colonia más grande del DF. Pero en aquella época, hace 60 años, estaba totalmente fuera, era la última colonia del Distrito Federal. Y eran casas de interés social, muy alejadas del centro. ¿Y de todos los servicios? Y de todos los servicios, o sea, no había agua, no había luz, no había nada. Estábamos, recuerdo mucho que para llegar a la luz a la casa, un cable de 1 kilómetro de largo para conectarte a donde podía la luz, y ya sabes, ¿no? Faltaban los niños maldosos que desconectaban tu cable, y ahí tenías que ir corriendo a conectarte el agua, pues había que acarrearla. Sí, era difícil, complicado por falta de servicios. Siendo 5 hermanos, de todos modos, como que no sé si esas edades de 2 a 4, 5, 6 o 7 años vives, pero no te sientes pobre, ¿o sí? No, no vives la pobreza. No. Como que en esa edad no alcanzas a comprender lo que es rico, lo que es pobre. Y luego en el ambiente familiar, mi mamá trataba de hacernosla pasar a gusto, siempre inventando algo mi mamá para entretenernos. Cantábamos, bailábamos, contábamos cuentos, nos divertíamos mucho en la casa, ¿no? Estoy hablando a los 4 años de edad, pues entretener a un niño a esa edad es muy fácil, ¿no? Pero y luego sales al medio ambiente, ya más grande, entras al kinder, entras a la primaria, te empiezas a relacionar con la sociedad, empiezas a salir más y ves que mucho del ambiente de la colonia agrícola oriental no era muy diferente al de la Buenos Aires. ¿Por qué? Porque también, así como nosotros salimos de esa colonia, en ese mismo momento también mucha gente salió, entonces vinieron de todos tipos de vecinos, ¿no? Claro. Afortunadamente, muchos matrimonios jóvenes, como era en aquella época, mi papá y mamá muy jóvenes, hijos chicos, así llegaron a la colonia muchos matrimonios jóvenes y muchos jóvenes de mi edad, ¿no? Entonces, ¿no era agresivo el ambiente para ustedes? ¿O sí? En ese momento no, en ese momento era muy padre, pero porque pues los niños finalmente pues estás en un núcleo, ¿no? Sí, claro. Estás en un núcleo que ahí se le llamaba la manzana 5 era pues, el núcleo donde estábamos, y pues a esa edad, ¿para dónde te vas a esa edad, no? Entonces estaban muy, muy cuidaditos, como que el rebaño estaba muy, muy cercano, ¿no? Qué bien, qué bonito. Entonces estaba bien. ¿Y cómo vas creciendo después? Después pasas al kinder, vas a la primaria y ya te empiezas a relacionar con gente de la colonia, pues ya no solo de la manzana, sino de la colonia, y te das cuenta pues, que hay de todo, ¿no?
que hay de todo. Yo creo que a mí me ayudó mucho el ejemplo y consejos de mi mamá, donde nos involucramos, muy enérgica, muy enérgica. Lo cual fue muy bueno. Que al final se lo agradeces, ¿no? Claro. Que al final se lo agradeces, decir, oye, qué bueno que le hice caso. Qué bueno que le hice. Si no le hubiera hecho caso, pues hay muchos ejemplos en el ambiente, que no le hicieron caso y se fueron por otro camino. Entonces lo mejor es buscar la disciplina, encontrarla y que alguien te vaya orientando, que fue mi caso, ¿no? Oye, ¿tenías algún tipo de ilusiones en ese tiempo, digamos, en primaria? No sé, ver la televisión en casa de alguien, leer algunas historietas o cómics que llamaban, ir al cine. ¿Cómo era en ese tiempo tu presente y posiblemente tu futuro imaginario? A lo mejor conciencia de eso ya fue más adelante. Más ¿no? adelante. Más a los 8, 9 años ya te vislumbras con otro tipo de expectativas, ¿no? Uh-huh. Ya con ganas de ir al cine, con ganas de salir, con ganas de Chapultepec. No querían ir a Chapultepec de excursión, ¿no? Es que así como, lejísimo, sí. como decir, oye, me fui de excursión, te ibas a las 7 de la mañana y regresabas a las 9 de la noche, ¿no? Uh-huh. Pero siempre con un ambiente muy familiar. Uh-huh. Mi mamá nos tuvo muy cercanos. Okay. Y siempre procuro tenernos muy unidos. A la fecha con mis hermanos nos llevamos muy bien, muy cercanos todavía. A pesar de que estoy en Querétaro y ellos en México, nos seguimos estando muy cercanos. ¿Y no hubo momentos en que ya los de la colonia fulana y los de la colonia mengana y empiezan a pelearse entre ustedes y empieza a haber un ambiente de agresión? Es parte de la vida. Cuando estás en la primaria siempre hay diferencias. Uh-huh. ¿No? Si diferencias por la pelota, diferencias porque eres el consentido de la maestra, sí, claro. ¿no? O porque te va mejor en las calificaciones, o porque eso sí encuentras muchas diferencias. Y al final del camino, pues te tienes que aprender a defender, ¿no? ¿Eras peleonero? Poco. Qué bueno. Poco, pero sí, nunca nos dejábamos, ¿no? Uh-huh. Nunca nos dejamos. ¿La escuela todo estaba cerca de donde estaban ustedes o tenían que irse? No, la primaria a 200 metros. Ok. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Pero esa era de las pocas primarias que habían. Entonces a esa primaria llegaba gente de la colonia y de otros lados, con otras costumbres, con otro medio ambiente, con otra. Esa fusión, digamos. Ajá. Yo puedo decir hasta de cultura diferente. Okay. Cultura diferente es choque. Sí, mucha diferencia, ¿no? Porque estaban acostumbrados a otro tipo de vida. Otro ritmo de vida, ¿no? Y yo creo que a esa edad, para los niños es más fácil que te jalen hacia lo que no es correcto porque no requiere de tanta responsabilidad, a que tú jales a los otros a lo que es correcto. A lo tuyo. Entonces se empieza a diferenciar el ambiente de la manzana porque unos empiezan a seguir a los otros grupos. Y entonces cuando es el momento, convivía mucho yo con ellos cuando jugábamos fútbol. Ajá. Sí convivíamos con ellos, pero más enfocado yo a lo que era la escuela y hacerle caso a mi madre, ¿no? Después, pues ya pasas la primaria, secundaria. ¿La secundaria todavía estás por allá en secundaria o ya empieza a cambiar el ambiente? A otro lado hay que migrar. En varios puntos de mi vida tuve buenas influencias y les hice caso. En aquella época existían las prevocacionales y la gente me aconsejaba, oye, te aconsejamos que te metas desde un principio al Politécnico. ¿Por qué entras a la secundaria del Politécnico y ya te sigues a la prepa del Politécnico y ya te sigues a la superior del Politécnico? O sea, fuiste de los nerds, entre comillas, que hacía caso. Sí. Y gracias a que hacía caso tenías
pues un camino, tenías un orden, por llamarlo así. Disciplina. Disciplina. Yo creo que es disciplina. Disciplina, y si le haces caso a la gente que ya vivió, que ya tuvo la experiencia, y lo ves, yo no necesito pasar por malas experiencias si le hago caso a la gente que ya las vivió. Que eso es bien complicado, ¿eh? O sea, se dice muy fácil, No sé, pero te entiendo. pero sí, si todos pudiéramos escuchar a la gente que tiene experiencia y ahorrarnos el sufrimiento, sería lo mejor. Sí, es que aparentemente yo me sé todo, yo ya tengo todo, y nadie tiene por qué decirme a mí qué es lo que yo quiero, porque yo voy a decir siempre lo mío, cuando tengo un panorama así. Como mucha la gente, y muchos tienen, yo quiero aprender de mis propios errores. Se puede, pero Sí, es más claro. doloroso. Más vale hacerle caso a la gente que ya pasó por donde tú vas. Perfecto, entonces, Entonces ese fue yo tu hice camino que te caso. ayudó mucho. Sí, yo hice caso y sí me metí a una escuela del Politécnico desde la secundaria. Nada más que desafortunadamente estaba al otro lado de la ciudad. Uf, Totalmente al otro lado de la ciudad. Yo vivía en la Oriental y la secundaria donde yo estaba en las Azcapotzalco. uy, no, lejísimo. ¿Cuánto tiempo hacías de ida y de regreso? 2 horas. 2 horas. Yo me tenía que salir de la casa a tomar el camión a las 5:15 de la mañana para estar a las 7 de la mañana. Salía a las 2 de la tarde y llegaba a la casa a las 4:30 de la tarde. O sea, gran parte de tu vida era ahí en el camión. Parte de eso me ayudó a no estar tan metido en la colonia. Alejarme de la influencia de la colonia. Entonces ya agarré yo otra influencia con la parte de la escuela. Qué curioso, ¿no? Sí. Aparentemente es una desventaja y en tu caso fue algo muy favorable a tu propia formación como persona. Sí, entonces sí, fue una época complicada, ¿no? Porque imagínate, todo el día fuera de casa. A los 12 años de edad era cuando se podía, ¿no? Un niño de 11 años de edad no lo dejas que salga ni a la esquina. Oye, entonces luego que pasas al equivalente a preparatoria. De ahí paso al equivalente a preparatoria. Para ese entonces, mi papá ya andaba cambiando de trabajo. Mi papá originalmente era chofer de una línea de camiones urbanos. O sea, ¿nunca lo veías? Nunca lo veía. Pocas veces, pero siempre presente, ¿no? Siempre presente en la casa. Pero no necesitábamos mucho a mi papá para la educación. Con mi mamá teníamos suficiente. Usaba ese dispositivo llamado chancla. Sí. No, bueno, sí. A mi mamá últimamente decía, ahora los niños los llevan al psicólogo. El psicólogo no existía, el psicólogo era la chancla, y con eso tenía, ¿no? Y aprendías, ¿no? Aprendías, claro, aprendías. O sea, finalmente eras respetuoso, ¿no? Sí, claro. En el ambiente de la secundaria, cuando yo ya tenía más conciencia, fue más difícil no meterme en ondas de alcohol, en ondas de droga. Porque como era una escuela del Politécnico, no tenían límites de edad. O sea, yo tenía 12 años y tenía compañeros de escuela, de salón de 14, 15 años. Que andaban en sus motos y ya andaban ahí en otros ambientes totalmente diferentes, ¿no? ¿Se te antojaban a ti esos ambientes? No, me daba miedo. Me daba miedo. La verdad, porque sentía que no era lo mío. Ay, qué bueno, ¿no? Sí, algo. Tengo ahí la voz de la conciencia, decía, no, tu camino es por acá, ¿no? Tu camino es por acá. Y como estaba yo orientado a terminar mi escuela, pues me seguía yo por el buen camino, ¿no? Todavía no tenías idea de lo que ibas a hacer de grande, ¿o no? Me empezaba a gustar la física y la matemática. Sí. Cuando estaba terminando la secundaria, mi plan era estudiar para físico-matemático.
Entonces, de la vocacional, de la prevocacional que yo estaba, me iba a otra vocacional. Desafortunadamente ocurrieron algunas cosas y no fue posible entrar a esa vocacional. Perdí un año de escuela. Mi papá me decía, métete al CCH, métete a bachilleres, que empezaban en esa época, empezaban a surgir esas. Y yo dije, no, papá, prefiero no estudiar y esperarme el año que entra para entrar, para seguirle en el poli. Me senté yo politécnico de corazón. De ¿no? corazón. Ya le había agarrado cariño yo en la secundaria. Pasa ese año, ya más grande, alguien más por ahí me aconseja, oye, es que si estudias físico-matemático, es una carrera que cuando termines vas a dar clases, vas a acabar dando clases en las escuelas, ¿no? Y dijo, puede ser que sí, puede ser que no. Y tuve que tomar decisión. Y la decisión fue agarrar una carrera en la cual pudiera yo tener ingresos pronto. Y alguien me dijo, estudia contabilidad. La contabilidad es alguna materia yo creo que hubiera sido un buen ingeniero tú, fíjate. Puede que sí. Es creativo y todo eso. Yo creo que hubiera sido un buen ingeniero y te gusta la física. Oye, si hablamos de ingenio, sí, ingenioso sí soy. Sí, por eso yo creo que hubiera sido. Pero bueno, el destino no fue así y te fuiste a contabilidad. Me fui a estudiar contabilidad. Me metí a la vocacional para contabilidad. Y por suerte, cuando terminé el tercer semestre de vocacional, encontré trabajo. Me cambié yo estudiaba en las mañanas, me cambié al turno de la tarde y empecé a trabajar. Y otra vez, madrúgale, porque mi trabajo estaba por el Toreo de Cuatro Caminos. Ay, rumbo satélite. Sí, claro. Mi excursión era la oriental, toreo, del toreo a la vocacional que estaba por el momento a la raza, y del momento a la raza a la oriental. No había metros, no había nada de eso. Allá andaba por ahí algo de metro. Ya, ¿En 68? Sí, ¿no? sí. 69. Sí, entonces ya andaba ahí, pero sí, eran unas igual. Excursiones diarias. Ahora, cuando pasa el tiempo y reflexiono un poco y dices, oye, fueron 5 años muy pesados, 6 años muy pesados, porque ya no dejé de trabajar y siempre seguí estudiando. Y dije, qué bueno que en el momento que tenía la energía, que tenía la capacidad, que tenía todo, los invertí de esa manera. Porque todo ese tiempo de estar sembrando durante 5 años, me ha ayudado para ir cosechando. Y el esfuerzo se vuelve menor. Eso, el precio que decidiste tú pagar, la mayoría de la gente dice, ay no, es mucho esfuerzo, mejor, y es cuando después con el tiempo se arrepienten de lo que dejaron. Lo quieren hacer en otros tiempos, cuando ya no hay la energía, ¿no? Ya no hay la energía. Entonces, pero bueno, nunca es tarde para hacerlo de cualquier manera, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero sí. Pero sí hay que entender que hay que esforzarse si quieres llegar a algo más arriba, porque no basta con decir, me tomo en mi zona de confort y las cosas van a llegar fáciles. A lo mejor algunos sí, pero la mayoría no. El medio ambiente en esa época en la colonia se volvió más complicado. Llegaron los vendedores de droga, ya más en firme, engancharon a muchos de mis compañeros de vecinos, compañeros de primaria. Qué difícil. Y es cuando volteas hacia atrás, cuando tenía yo 20 años, 18 años, y volteas hacia atrás y digo, qué bueno que yo anduve por este camino. Porque yo ya veía a mis compañeros, a mis vecinos, y ya metidos en la drogadicción total, ¿no? Híjole, qué difícil. Difícil. Por cuestión de tiempo nada más, porque contamos con muy poco. Si no quieres contarlo, no importa que no lo hagas, pero si sí puedes. Hay una parte muy dura en tu vida, que es lo que yo quisiera que entendiera la razón humana, que siempre hay una solución a pesar de que es muy duro. ¿Nos podrías platicar algo de lo que pasó con tu hijo o prefieres que no?
Wow. Pues que tienes razón, es de las cosas más difíciles que me han pasado. Experimentado. Mi hijo para mí ha representado dos cosas. Igual que mis otros dos hijos, cuando nacieron, felicidad total. Uh-huh. Ahora que lo perdí, una tragedia. ¿Cómo fue eso? Le dio una enfermedad muy extraña, fue hepatitis viral fulminante. ¿No saben cómo empezó eso? ¿Sí? Conclusiones de los doctores, fue un alimento contaminado. Un alimento contaminado. Pocos síntomas tuvo durante la semana antes a que lo internáramos. Fue al doctor, síntomas como de cuerpo cortado, gripe, enfermedad de garganta, pero nunca pensamos que fuera algo tan serio, tan serio y tan grave, ¿no? Fue sí, inesperado para ustedes, totalmente inesperado. Totalmente. Fue un periodo muy rápido. Mi hijo se hospitalizó a las 5 de la tarde del viernes y el domingo a las 5 de la tarde ya había fallecido. Fue muy duro, muy difícil de digerir, muy difícil de entender, muy difícil de aceptar. ¿Tú siempre estás con la esperanza de que se va a curar? ¿O llega un momento que dices, lo mejor para él es que ya se pueda ir? No. No hasta que los doctores finalmente me convencieron de que ya no había posibilidad. Desde el primer momento que entró, nos dijeron que iba muy grave. El primer diagnóstico fue a las 9 de la noche, donde nos dijeron que tenía 10% de probabilidades de vivir. Oye, a los 21 años, 10% de probabilidad. Es un golpe durísimo. Durísimo. Muy, muy duro, muy duro. ¿El qué tiempo estuvo consciente o ya al final ya no? Estuvo consciente de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Sí. Oye, cuando pasas una cosa tan dura, ¿cómo cambia tu mundo? ¿Por qué no te veo amargado o que estás en contra de la vida o contra Dios o no sé, ¿qué hiciste? ¿Qué fórmula tomaste para decir, lo acepto, aunque me sigue doliendo mucho, pero no voy a dejar que me gobierne la vida de tal manera que yo me vaya también hundiendo? Mira, yo creo que lo principal es la aceptación, que ya no lo tienes, que lo perdiste y que no lo vas a poder recuperar. Y te convences a través de la religión, a través de tus creencias, que él se fue a un lugar mejor, que él está mejor. Pero cuando me acerco a Dios y le digo, Dios, si lo necesitabas ayer, cuídalo. Te agradezco muchísimo, el tiempo se nos ha terminado, pero es importante que nos demos cuenta de que él vivió siempre con ciertas bases, que lo pudieron haber desviado un poquito o no, lo que sea, pero siempre fue por un camino. Y dijo una cosa muy importante, supo pedir ayuda. No somos dioses nosotros. Escuchemos a los que, como él nos dijo muy bien, ya han recorrido más la vida, tenemos mucho que aprender, seamos más sencillos, más humildes y seremos más felices. Mil gracias. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.